Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este tiempo. Vamos a estar compartiendo en esta noche las alabanzas. Ahí los puedo ver aquí a cada uno en la comodidad de sus hogares. Y qué bueno que la distancia y todo lo que está pasando ahora no es impedimento para que nos podamos juntar de una manera distinta, pero juntos al fin. Así que le damos gracias a Dios y también saludamos a los hermanos de San Pedro que se han conectado varios, a Fito, a Ale, a toda la iglesia allá en San Pedro. Le enviamos un saludo desde aquí, desde Lima. Gente de Colazo, también Córdoba, van a estar conectándose también. Y bueno, acá desde la iglesia le damos la bienvenida y le enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a estar comenzando este tiempo con una palabra de oración y allí cada uno de sus hogares que pueda estar apoyándonos. Hoy es un tiempo especial donde se va a compartir el mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios que por su gracia ha llegado hasta cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar orando, pero antes me gustaría leer un pasaje, brevemente un pasaje de la Escritura que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículos 31 en adelante. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a orar y vamos a dar este tiempo en las manos de Dios para que Él sea quien esté obrando en esta noche, en cada corazón, en cada familia, en cada hermano, amigo que se conecta. Quizás es la primera vez hoy que el Señor quiere hablar a tu vida, tiene un mensaje especial para ti de libertad, como leíamos recién el pasaje en Juan. Así que bueno, vamos a orar y vamos a tener un tiempo también de alabanza al Señor. Oramos. Padre, te queremos agradecer por permitirnos estar acá. Te queremos agradecer también por cada hermano, cada familia, cada amigo que se ha conectado, Señor, desde cada lugar, San Pedro, Córdoba, Señor, aquí también en Lima. Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad. Nos convoca, Señor, el poder estar sirviéndote. Nos convoca, Señor, el poder estar compartiendo de tu palabra, lo que tú has hecho en nuestras vidas, el milagro, Señor, de día en día, en cada detalle, Señor, que tú obras alrededor nuestro. Queremos agradecer, Señor, por la salvación, por tu perdón, por la libertad, Señor, que tenemos en Cristo, por tus cuidados, Señor, también durante todo este tiempo, y aquellas cosas que han pasado, Señor, que escapan de nuestras manos, las pérdidas, Señor, de mucha gente, conocidos y aún hermanos, Señor, de la iglesia, que tú estés fortaleciendo y consolándolo, Señor, en este momento tan difícil. Señor, sabemos que hay un propósito en todo lo que sucede, que nada se escapa, Señor, de tu control, que nada te toma por sorpresa, pero te rogamos, Padre, que nos des ese corazón que tenía Job, que no atribuía, Señor, despropósito alguno a todo lo que estaba pasando en su vida. Si queremos poner, Señor, también este servicio en tus manos, que uses hoy a tu siervo, Señor, para que a través de él pueda estar hablando y llegando, Señor, a cada corazón, para que puedan conocerte, Señor, y pueda ser quitado aquello que impide, Señor, que puedan tener esa libertad de poder relacionarse, Señor, de manera cercana contigo. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar cantando todos juntos, un coro, el Dios que adoramos, ese Dios que habla
y todo se estremece. Ese Dios que dice al mar y al viento callen y enseguida le hacen caso. Ese Dios que reina con autoridad. Y que les invito a entonar juntos este canto.
que adoramos el Dios Todopoderoso que con su gracia nos ha alcanzado. El sin igual, el único Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que levanta a los muertos, que calla el mar, ¿verdad? Que la naturaleza le obedece. Ese Dios quiere hablarnos en esta noche, tiene un mensaje para cada uno, aquellos que escuchan por primera vez o aquellos que ya estamos en el Señor, para que también podamos refrescar, podamos gozarnos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y rogar a Dios ahí, mientras tenemos este tiempo, para que Él siga obrando un milagro en cada corazón de aquellos que todavía no le conocen. Así que vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Eliseo, quien tiene en esta noche el mensaje de la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Acá lo estamos viendo por Zoom. Saludamos ahí a la iglesia de San Pedro, también a nuestros hermanos acá en Lima. La verdad que es un gozo poder estar con ustedes, a pesar de la distancia, tanto lo de Lima y en San Pedro, pero unidos en un mismo espíritu, en una misma mente, alabando a nuestro Dios y también para escuchar de su palabra en este momento. Hoy vamos a concluir con una serie, un tema que estuvimos viendo durante varios domingos, que lo titulamos La Cruz, y lo estuvieron exponiendo Nachi y Mario. Vimos el sufrimiento de Jesús, también vimos las sombras, la sombra de la cruz, todas aquellas cosas que Dios daba indicio de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús. También vimos la gloria de la cruz, y el domingo pasado vimos el efecto de la cruz, donde el Hijo primero muere para el Padre y como resultado beneficia a todos nosotros. Bien, y hoy para concluir vamos a ver el anuncio de la cruz. Y no es que vamos a cerrar este tema, cerramos este tema y listo, se terminó todo, pasemos a otro tema como si nada ha pasado, sino es como, por ejemplo, yo sé que acá hay varios que les gusta leer, a los que están en el Zoom, algunos que se están armando sus bibliotecas, tanto virtuales, pero también ahí con sus libros. Pero de todos esos libros que leemos, siempre hay uno que está abierto, y que debe estar abierto, ¿no? Siempre cuando leemos esos autores que son muy edificantes para nuestras vidas, vamos y lo comprobamos con la Escritura. Por lo tanto, ese libro que siempre está abierto, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia siempre tiene que estar abierta. Y esto es lo mismo. Este tema que vamos a concluir, el tema de la cruz, siempre debe estar abierto. Lo único que vamos a hacer hoy es dar vuelta una página de tanto contenido. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda enseñarnos y que pueda mostrarnos una vez más lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias porque hoy a través del Zoom y lo que estamos presentes aquí, podemos, Señor, reconocer que somos comprados por tu sangre y que podemos adorarte y que podemos cantar al Dios que adoramos, aquel que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Dios. Y queremos rogarte en este momento que tú puedas hablar a nuestros corazones, pero también, Señor, iluminar los ojos de nuestro entendimiento para comprobar todas aquellas riquezas y maravillas, Señor, que tú nos has dado el privilegio de poder contemplar. Señor, rogamos que tú seas el que hable en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, considerando que somos una congregación bastante variada en edad, no solo en una edad física, sino en algunos que son creyentes
que hace 30 años, 25 años, hay otros que tienen 10, 5, 3 años, y algunos que son recién convertidos. Por ahí, los que son recién convertidos aún no saben que nosotros debemos anunciar el Evangelio, ¿no? Porque el tema que vamos a ver hoy es el anuncio de la cruz. Entonces hay algunos que recién se convirtieron que todavía no saben que nosotros debemos anunciar el Evangelio. Pero los otros que somos un poquito más viejos, sabemos que debemos anunciar el Evangelio porque tenemos un mandato del Señor Jesús que dijo: vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. Pero yo puse acá 2 razones por las cuales nosotros, que por ahí tenemos más antigüedad, no anunciamos el Evangelio. Puede haber más razones, pero una de esas 2 razones es que no sabemos cómo hacerlo. Hay una triste realidad que nosotros, siendo que conocimos, que creímos en la persona de Jesús a través del Evangelio, muchas veces no sabemos cómo hacerlo y por eso no lo predicamos. ¿Qué significa? Que tenemos una falta de conocimiento en cuanto a lo que es el Evangelio, ¿sí? Y eso pasa porque no estudiamos o porque no indagamos en la Escritura de cómo debemos anunciar el Evangelio, ¿no? No profundizamos, como veníamos viendo durante estos domingos, con respecto al pecado, al juicio por el pecado y cómo Dios iba a justificar al pecador. Pero otra de las razones, si no solamente por la falta de conocimiento, sino que otra de las razones, y que creo que esta debe ser una de las más importantes, es justamente por el contexto en el que vivimos, ¿sí? Por las falsas enseñanzas, ¿sí?, de otros hombres que minimizan el Evangelio, que solamente dicen que Cristo vino a sustituir a unos pobres corderitos. Y también otros dicen que el Evangelio entra en la lista de cosas que uno debe hacer para salvarse. Entonces todas estas falsas enseñanzas, lo bombardeados que estamos, no sabemos cómo anunciar el Evangelio. Y otra de las razones también es por todas las ideologías de género que se han levantado en este tiempo, que aún están estableciendo leyes. Y entonces nosotros, para no correr ni un riesgo, no decir nada, preferimos callarnos, o una de las cosas que hacemos es simplificar el Evangelio. Comenzamos a distorsionarlo, tratamos de no nombrar tanto el pecado, hablemos mejor del amor, ¿sí? No toquemos la parte del juicio, no sea cosa que ofendamos a alguien, pero todo este movimiento hace que nosotros no terminemos de anunciar el Evangelio. Por lo tanto, hoy quiero que veamos de una forma panorámica el anuncio del Evangelio. Y vamos a examinar al apóstol Pablo, este hombre que fue elegido y escogido por Dios para anunciar el Evangelio tanto a los judíos y a gentiles. Entonces, para ver esto vamos a ir a Hechos capítulo 9. Vamos a ver el Evangelio que anunció el apóstol Pablo, en primer lugar. ¿Por qué Pablo defendía el Evangelio? Porque es interesante, ¿por qué Pablo defendía el Evangelio? Eso revela por el contenido del Evangelio. Uno sabe que el apóstol Pablo, por ahí a los que no lo conocen, él era de la secta de los fariseos, él era hebreo, era muy celoso de la ley, hasta tan celoso de la ley que perseguía a aquellos que profesaban a Cristo, que testificaban de Cristo. Él los perseguía, dice que pedía carta a los sacerdotes y asolaba a la iglesia, estuvo en varias muertes, como la de Esteban, y este hombre, cuando iba camino a Damasco,
se le presenta el Señor Jesús. Y dice ahí en el pasaje, capítulo 9, versículo 4, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y el versículo 6 dice que él, temblando y temeroso, este hombre tan sicario, porque iba y mataba y veía cómo mataban, temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Y después de ahí, el Señor Jesús le manda a Ananías, un discípulo, que vaya y se presente al apóstol Pablo. Y en el versículo 15 le dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos y vamos a examinar el anuncio del Evangelio según el apóstol Pablo, porque nos va a dar un panorama muy importante. Primero, cómo anunciaba el Evangelio a los judíos y cómo anunciaba el Evangelio a los gentiles. Miren Hechos, ahí nomás, capítulo 9, versículo 20 y 22. El 20 dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. ¿Sí? Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían para hacer la oración, para leer la ley, los profetas. Dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Que este hombre, Jesús, era el Hijo de Dios. Versículo 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saben que cuando él dice que él se esforzaba demostrando que Jesús era el Cristo, era porque los judíos esperaban un Mesías, que en el hebreo es ungido y en el griego Cristo es ungido. Por lo tanto, él le demostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido. Miren la estrategia también del apóstol Pablo. Cada vez que iba de ciudad en ciudad, siempre él iba a las sinagogas, primeramente, capítulo 13. Versículo 15 y 16. Después que Pablo y Bernabé son mandados a los gentiles, son apartados para llevar el evangelio a los gentiles, ahí en Antioquía, el versículo 14 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Miren, yendo a otra ciudad, fuera de Israel, dice que llegaron a una sinagoga donde estaban estos judíos y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Y Pablo va a comenzar desde el versículo 17 hasta el 39 a proclamar a este Jesús desde toda la Escritura. La verdad que no quiero detenerme
en toda esta lectura, pero si pueden anotarlo para que ustedes puedan después examinarlo, cómo Pablo comienza a testificar de que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Después en el capítulo 17, versículo del 1 al 3, ya Pablo en su segundo viaje misionero, pasando por Tesalónica, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, otra vez una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como estaba acostumbrado primero a ir a la sinagoga, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dice Pablo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nuevamente Pablo expone por toda la Escritura que era necesario ahora, aclara, que Jesús padeciese. También ahí nomás el versículo 10 del capítulo 17, después que se armó un alboroto en Tesalónica por el apóstol Pablo, lo echan, y el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosa? Que era necesario que el Cristo padeciese. Miren, estoy haciendo como un vuelo de pájaro. Miren Corintios, ahora Pablo en Corinto, capítulo 18, versículo 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Nuevamente Pablo yendo a la sinagoga de los judíos a mostrar que era necesario que el Cristo padeciese. Capítulo 28, Pablo ya en Roma. Versículo 23. Sí, en el 17 dice que Pablo agarró y convocó a los principales de los judíos y les señaló un día en el cual él iba a empezar a compartir de esta verdad. Y el 23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que por la ley, por los profetas y los salmos, el apóstol Pablo le testificaba a los judíos acerca de Jesús, acerca de Cristo. Y saben que por ahí a los que no tienen el conocimiento acerca por qué los judíos no creían o por qué Pablo les tiene que predicar desde toda la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese, es porque ellos estaban esperando al ungido que iba a venir a establecer su reino, su trono sobre la tierra y tener un reino permanente. Este es uno de los pactos que hizo, por ejemplo, con David. A David le dice que le va a levantar uno de su linaje y que él sería por hijo. Ese que iba a nacer por su linaje iba a ser por hijo a Dios y Dios por padre a él. Y afirmaría el trono de su reino para siempre. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 15. También en Isaías, del 1 al 2, dice también el pasaje, profetizaba
que vendría el día de la venganza de Dios, que iba a traer el ungido, el Mesías. Y también en Deuteronomio capítulo 18, del 18 al 9, Dios le prometió a Moisés que iba a levantar un profeta como él y que hablaría todas las palabras que Dios pondría en su boca. Miren en Juan, para que ustedes vean lo que ellos esperaban. Juan 12:34. Jesús comienza a anunciar su muerte. Y dice el versículo 31 hasta el 34. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Sí? No entendían los judíos que era necesario que Cristo padeciese. Y tenemos un montón de pasajes y profecías acerca de que anunciaban que Cristo iba a padecer, que iba a padecer por nuestros pecados. También, como vimos allí en ese mensaje acerca de la sombra de la cruz, cómo Dios iba mostrando que Él se iba a proveer de un cordero para quitar el pecado de este mundo. Por ejemplo, en Isaías 53 relata todo cómo iba a padecer su ungido. Y esta era la forma de que le predicaba a los judíos. Ahora, todo tiene el mismo fin, porque el apóstol Pablo decía: arrepiéntanse de sus pecados y pongan la fe en Jesús. Incluso todos los pasajes que vimos, algunos creyeron y otros no. Pero veamos ahora el anuncio del Evangelio a los gentiles. Mi idea en esta noche no es dar un taller de evangelismo, sino más bien que podamos comprender el anuncio del Evangelio, que debemos anunciarlo tal como está en la Escritura, sin quitar, sin poner, sin agregar nada. Miren el anuncio del Evangelio a los gentiles, ahí en Hechos, vuelvan a Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 16. Pablo en Atenas, ¿sí? Mientras esperaba que venga Timoteo con otro discípulo, dice que su espíritu se enardecía se irritaba, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y en el pasaje 22 dice, vamos a leerlo, del 22 al 31, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, en ese lugar donde se juntaban los filósofos, todos los religiosos, para ver algo nuevo en qué creer, dice: dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y miren cómo comienza Pablo. Comienza hablándole acerca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. A los judíos no era necesario decirle: miren, hoy le vengo a anunciar el Dios que hizo los cielos. No, porque el judío sabía que era pueblo de Dios, que Dios lo había formado, que eran una promesa de Dios, que Dios lo había rescatado del pueblo de la esclavitud de los egipcios y los trasladó a la tierra prometida. Pero a estos griegos, a estos filósofos, a los gentiles, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templo hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alientos y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje. Desde un hombre hizo a todos los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Y esto es interesante, miren hermano, acá tenemos un orden de cómo predicar y anunciar el Evangelio como Pablo lo anunciaba. Primero, presentándolo a Dios como el creador de todas las cosas. Segundo, el versículo 30 está implícitamente, pero también acerca que deben arrepentirse de sus pecados, porque dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? Que se arrepientan de sus pecados. Y en el versículo 31 va a establecer el juicio. Miren, acá nos muestra el orden, presentar a Dios, mostrar al hombre sus pecados, pero también presentar el juicio, porque dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero no solo termina ahí, sino que ahora anuncia a Cristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Saben que esto es un claro resumen de todo lo que va a desarrollar en Romanos. En Romanos nosotros podemos contemplar todo acerca, no solamente lo que le dicen la mala noticia, ¿no? De que Dios viene con un juicio a juzgar al hombre por sus pecados, sino las buenas nuevas de cómo el hombre es justificado delante de Dios. En Romanos tenemos bien claro, primero, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que todo lo creado hace visible al poder y la deidad de Dios. Que todo aquel que tenga una excusa y diga, para mí Dios no sé si existe o está dudando, no, todo lo creado hace visible el poder y la deidad de Dios, como dice también el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa en cuanto a la existencia de Dios. Pero también Pablo en Romanos del 1 al 3 va a mostrarnos cómo todos los hombres están bajo pecado, tanto judíos y gentiles, y que nadie puede ser justificado delante de Dios por ningún esfuerzo humano, por ninguna obra, por ninguna virtud, ni tampoco por el cumplimiento de la ley. En primer lugar, el hombre no va a poder cumplir la ley. No hay ni un día que el hombre no pueda pecar. Pero también que la ley no fue dada para ser justificado, sino, como dice Romanos, vayan ahí a Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, no solo los malos, los que roban, los que asesinan, no, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado delante de Dios. Entonces, hermanos, acá vemos cómo Pablo anunciaba el Evangelio. Por eso tenemos esta carta tan preciosa de Romanos, también Gálatas, de cómo nos muestra que debemos anunciar el Evangelio, que no debemos ni quitarle ni agregarle, y que tampoco, a partir de ahora, tenemos excusas de decir, no sé predicar el Evangelio. Acá tienen un claro panorama de cómo debemos anunciar el Evangelio. Primeramente presentando a Dios como el Creador, mostrándole el pecado a los hombres a través de la ley, porque Pablo en Romanos dice, yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabía lo que era codiciar. Y también, en última instancia, a lo último presentando cómo Dios justifica al hombre, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de su Hijo, que caminó en este mundo sin pecado, que adoró al Padre, que satisfació la justicia del Padre, esa misma justicia es la que Dios revela a cada corazón que cree en la persona de Jesús. La imputa en su corazón. Pero también quiero tocar otro punto. ¿Por qué Pablo defendía el Evangelio? ¿Por qué Pablo defendía el Evangelio? Muchas veces nosotros nos vestimos, ¿no?, de apologetas con respecto al Evangelio. Pero es más por una cuestión de conocimiento, ¿sí? Es más una cuestión de conocimiento y tener la razón que por el mismo contenido del Evangelio. Y saben que, miren Filipenses, capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, y va a nombrar dos cosas, que él estaba para la defensa y confirmación del Evangelio. Dice el versículo 7, como me es justo sentir de esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y también en el 17 dice, pero los otros por amor, justo está hablando de algunos que estaban anunciando a Cristo por envidia, pero él dice que otros anunciaban por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo estaba puesto para la confirmación y la defensa del Evangelio. Y él defendía el Evangelio sobre aquellos que querían distorsionarlo al Evangelio, ¿no? Que querían agregarles cosas al Evangelio. ¿Y quién eran estos hombres? Eran los judíos. Los judíos decían que no solamente basta con creer en Jesús, sino que también hay que guardar la ley, circuncidarse y hacer otras cosas más. En Hechos 15:1, no lo busquen, pero Pablo empieza a refutar con estos judíos. En Gálatas, este libro donde agarra a Pablo y dice que sea maldito todo aquel que perturba el Evangelio o que anunciare otro Evangelio. No es que hay varios evangelios, sino que quiera distorsionar el Evangelio. Y en Gálatas capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Justo en esta carta que está refutando a estos hombres, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en un momento en Gálatas 3:1 termina exhortándole a la congregación diciéndole, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el versículo 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí Pablo refutando a estos hombres. Y también en Filipenses capítulo 2, versículo del 2 al 3, él dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, claramente haciendo referencia a los judíos. Y esto es interesante, hermanos, y quiero ir ya finalizando, que Pablo no defendía el Evangelio. O sea, no defendía el Evangelio por una cuestión de ganar respeto o algo por el estilo. Y no lo defendía porque no respetaban el orden del folleto. No, primero hay que decir esto, no discutía por eso, sino porque comprendía el contenido que estaba en el Evangelio, lo que revelaba el Evangelio. El apóstol Pablo sabía que este Dios creador que creó los ángeles, que creó el universo, que creó todas las cosas, que creó al hombre, pero que Satanás, aquel que corrompió todas las cosas, aquel que engañó a Eva y que Adán, siendo engañado por Eva, entró el pecado a este mundo y que el pecado avanzando entró la muerte y corrompió todas las cosas, él sabía que todos nosotros habíamos dejado la gloria de Dios. Porque, en fin, Dios, si creó tanto los ángeles, si creó el universo, si creó al hombre y creó todo, lo había hecho para su gloria. Y el apóstol Pablo lo tenía bien en claro esto, por eso ustedes van a ver después Colosenses y la carta de Efesios, donde da una explicación de la gloria de Dios. Y el apóstol sabía que Dios había creado todo para su gloria y que el hombre, dejando la gloria de Dios, se descarría, adorando a imágenes, adorando a otras cosas. Y Pablo defiende el Evangelio por el contenido, porque sabe que justamente en el Evangelio, como dice Romanos capítulo 5, miren en Romanos capítulo 5, porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios, nos deleitamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El apóstol Pablo está contemplando que en el Evangelio está la reconciliación con Dios y su gloria. Aquello por la cual Dios había creado todo, aquello por la cual Adán sabía por qué propósito tenía que vivir en este mundo, que era para la gloria de Dios y deleitarse en Dios mismo, y que por culpa del pecado se corrompe todo. El apóstol Pablo entiende ahora que por el Evangelio podemos volver otra vez a contemplar la gloria de Dios. Y que por su gracia y la buena voluntad de Dios, el hombre ahora se puede no solamente contemplar su gloria, sino que regocijarse en Dios mismo. Saben que Pablo defendía el Evangelio de estos hombres, contra estos hombres por esa razón. Y por eso Pablo también puede llegar a decir, en un momento de su vida, cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas, porque él venía hablando acerca de su reputación como judío, como fariseo, como todo aquello que había ganado. Y él dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, y yo la estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, no solamente por eso, por mi antigua religión o mi antigua creencia. Dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. Y otro pasaje dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque el Espíritu Santo le venía anunciando al apóstol Pablo que si iba a Jerusalén iba a padecer por los judíos y que luego iba a morir. Pero él dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esto lo empujaba al apóstol Pablo a anunciar el Evangelio. Esto era lo que el apóstol Pablo lo hacía defender el Evangelio. Que nadie lo distorsione, que nadie lo minimice, que nadie por no quedar mal con un amigo, con una amiga, voy a quitar esto para no ofender a nadie. No, si no sabe el apóstol Pablo que a través del Evangelio podemos obtener todas estas maravillas, todas estas glorias. Esto era lo que le empujaba al apóstol Pablo a anunciar el Evangelio. Y esto es interesante que no solamente al apóstol Pablo, sino también al apóstol Pedro, Juan y los demás apóstoles. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro, una mujer, una joven, cuando el Señor Jesús estaba llevándose para ser azotado, dice que agarró y lo negó al Señor. Cuando esta joven le dijo, mirá, ¿vos no era el que andaba con este? No, y salió corriendo Pedro. Pero después, cuando ve al Cristo resucitado, dice que fue llevado ahí con el Sanedrín, y estaban los sacerdotes, fariseos, se habían juntado una multitud y empezaron a amenazarlo y a intimarlo a Pedro y a Juan. Y esto es en un momento donde una joven lo sacó corriendo. Ahora toda esta multitud no lo asustó a Pedro, sino que él dice, hombres, juzgad vosotros si es mejor obedecer a vosotros o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que oímos y hemos visto. Y ellos pudieron ver en la transfiguración la gloria de Cristo. Pudieron escuchar la voz de aquel que creó todas las cosas diciendo, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. A este oí. El apóstol Juan escribe, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Estos hombres, lo que le empujaba a anunciar el Evangelio era porque veían la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este Evangelio es el que debemos anunciar. El que hemos visto durante estos 5 domingos, lo que vimos desde el principio, todo aquello que han anotado y que hemos podido contemplar, este es el Evangelio que debemos anunciar, sin quitar y sin agregar. Los tesoros que hay en el Evangelio nos deben empujar a proclamarlo por el mismo contenido. Algo que nos tiene que empujar a anunciar el Evangelio son todas las cosas que se revelan en él. Todas estas buenas noticias que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos escogió, nos eligió, nos hizo aceptos en el amado para estar con Él por toda la eternidad. Dice el pasaje en Efesios, para alabanza. Y esa palabra alabanza es algo de que alguien se deleita y se gloría, alguien que le está dando gloria. Y Él dice que Él hizo todo esto para la alabanza de su gloriosa gracia, y que también nos dio el sello del Espíritu Santo para confirmación, para sellarnos de que somos de Él eternamente. Saben que debemos anunciar el Evangelio por el mismo contenido del Evangelio, donde miles están afuera enceguecidos por el pecado. Y que también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 o capítulo 4 bien, dice que ensegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y que la única forma que ellos puedan ser iluminados y volver otra vez a la razón de su existencia es por medio del Evangelio, porque ahí Dios da a conocer nuevamente
su gloria en los corazones de los hombres. Y debemos anunciar el Evangelio porque nuestro Señor Jesucristo, el gran autor de la vida, nos encomendó de ir. El autor de la vida, aquel que antes de la fundación del mundo ya fue destinado a morir por cada uno de nosotros, aquel que fue creado todas las cosas por medio de Él y para Él y por Él, Él mismo vino a morir por nosotros, para que ahora nosotros vayamos y llevemos esta verdad que arrancó antes de la fundación del mundo y que tiene un cumplimiento en el final de todas las cosas. Este mismo nos dijo: vayan y anuncien este Evangelio a todas las naciones, predíquenle a todas las criaturas, sin excepción, sin hacer acepción de nadie. Así que, hermanos, llegamos al fin de esta serie, de este tema, y como les dije al principio, que no sea cerrar este tema y pasemos a otro rápidamente, no, que lo podamos contemplar por el resto de nuestra vida, porque esta buena noticia es que volveremos a estar dándole gloria a aquel Dios que creó todo para su gloria nuevamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a orar, les invito a tener una palabra de oración y luego junto con Lau vamos a cantar una canción especial y para estar finalizando. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este Evangelio tan precioso. Nos has rescatado de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, para deleitarnos en ti, para darte gloria a ti por la eternidad. Señor, ayúdanos, que estas verdades sean los que nos empujen a anunciar el Evangelio, sabiendo que tú ya vienes a buscar a tu pueblo, sabiendo que nuestras vidas están limitadas, Señor, y que en cualquier momento partiremos y te veremos cara a cara. Padre, ayúdanos a compartir el Evangelio. Como Pablo le decía a Timoteo, sin temor, no tengas miedo de nada. Ayúdanos, Señor, a no distorsionarlo, a no sacarle ni agregarle, sino a contar lo que tú ya planificaste antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios por la iglesia, por la congregación. Ayúdanos y danos sabiduría cómo manejarnos en este tiempo tan difícil. Pero que nuestra meta, que nuestra misión siga avanzando, Señor, sabiendo que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ven
bien, gracias Eliseo. Bendecidos por escuchar la palabra de Dios y también agradecidos por el desafío que Él nos deja de poder anunciar este evangelio glorioso, de anunciar este evangelio eterno que nos ha alcanzado a nosotros por su gracia. Y decía David en uno de los salmos, en cuanto a anunciar el evangelio, decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, ¿no? Sin olvidar que no solamente con palabras, sino también que nuestras vidas están mostrando a Cristo, que a través de nuestras vidas también estamos dando un mensaje al mundo, ¿no? Como dice en Pedro, y con esto finalizamos, hablando acerca del pueblo de Dios, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos muy agradecidos a Dios por lo que ha sido esta noche, agradecidos a todos ustedes por acompañarnos de sus hogares, y bueno, a manera de información, vamos a estar manejándonos así las reuniones por Zoom a partir de las 6 de la tarde. Así que bueno, de esta forma estamos despedidos y agradecidos al Señor por lo que fue este tiempo.